Versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea que eso ya pasó todo. Ya vamos en Paitema, oña condese Paitema, mi cosa, ya pasó. Ya hasta Paitema, la hambre, la pestilencia, diferentes formas de enfermedad. Jamás ya conoce, mientras que ya respiras, Dios permití, ya guataco voy a pegar. Pero es necesario que me seguro y preparado. Amén. Cada día constantemente. Y me preparado. Y no solamente para el arrebatamiento, porque de allí en el fin a la cara. Usted ya tengo que ver listo hoy en todo momento la de vida, la de comunión con el Señor. A mí no haya que perder de iglesia. Nahi hay ababetella y perder ni pete alma que voy a pegar ni en familia ni en pariente. Más abetella y potayo y perder. Aleluya. Y Ezequiel el Señor de fiel jagüeres y pete ciudad hoy amparan de Lupivé. De Lupivé, quiero guardar para el enemigo, al rey de Asiria, pete persona y fiel jagüeres para el lugar. A PTI iglesia de verdad o servir al Señor, PTI ciudad, barrio, vecino, oye amparata porque Dios o entuja es Dios de misericordia. Pero es necesario primero o suceder paiteco a citado al Señor. Y todo eso, esto será principio de dolores. Nada más va a ser principio de dolores. Pestilencia, guerra, hambre, matanza, nada más será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. Entonces escúcheme, los que son débiles, los de poco conocimiento, los de poco oración, ella pues acá va a suceder la cosa vale. Muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Hoy negapata a la gente. Hoy entregátala a otro. Porque su fe, su confianza, o güey, o pa, oye de conectar. Hay que descubrir, no fulano y como Pedro le negó a Jesús. Una gente opera a los débiles, a los cristianos fríos, a los de poco oración, a los de poco santificación. Una gente opera por persona. Pero los hijos verdaderos, los puros, los apartados, opera siempre jata, con fuerza y con fe, con garra en la presencia de Dios hasta el final. Aleluya. Gloria a Dios. Imagínense, iglesia, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán en este tiempo. Falso profeta que te profetiza y te dice, el Señor te dice esto, ta. Si no tenemos de repente discernimiento y revelaciones, fácil, ya hago al engaño. Parece aquí el Señor en su palabra recoge lo bueno y desecha lo malo. Pero parece que tú estás desechando si es bueno o malo. Si de repente no tengo discernimiento espiritual, si el Espíritu Santo nace mandó, anda se dirigir, anda se guiáramos cualquier cosita, cualquier gloria a creerla. O va a ver testimonio ando a decir la oye el palo lengua disparar, hoy coge de fuera, hoy no acierto. Fácilmente el enemigo, instrumento del enemigo avisiona, cae el instrumento de Dios. Que cuando vengan a entender, a analizar, a ella ya curar. A mirar cualquier estamos a buscar no cuartremento siervo de Dios, no, analicemos primero. Analicemos, por su fruto lo conoceréis, dice la palabra de Dios. Entonces, iglesia, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
está creído engañando a la falsa profeta. Entonces, tú vayan de ya me direcciona por interés y puesto los ojos en Jesús.